Hoy le presentamos uno de los dioses del panteón hinduista, o sea, de religión hindi, Ganesha, un dios de entre los tantos dioses que tiene el panteón hinduista, uno de los más adorados, de los más conocidos. ¿Por qué? Porque en primer lugar es un dios que tiene el poder para eliminar los obstáculos. Tiene cuerpo de persona y cabeza de elefante. Es un dios reverenciado porque es el patrón de las artes, es el señor de la abundancia, el señor de las letras y el señor del aprendizaje. Se le considera la representación del intelecto superior, de la gran inteligencia. Es el dios que se considera precisamente el más inteligente de todos. El hinduismo es realmente un conjunto de creencias que se practican en el sur de Asia, no solo en la India, sino en una serie de países del sur de Asia. Y entre ellos, bueno, pues existen varios tipos de religiones que se han unido en una sola porque tienen muchos elementos comunes. Y en su conjunto es la tercera religión más extendida del mundo, con 1.200 millones de seguidores. 1.200 millones de seguidores. Yo he conocido hinduistas en muchos países, no solamente en la India ni en los países del sur de Asia. Está formada por un conjunto de creencias, entre ellas el yoga, que muchas personas practican sin saber que forma parte de la religión hinduista, entre ellos también sistemas cosmológicos que se basan en la predicción de las estrellas, una mitología muy rica, muy bonita y rituales védicos también. Entre sus creencias se encuentran las cuatro metas u objetivos del ser humano. En primer lugar, el Dharma, es decir, la ética y los deberes. El Artha, que es la prosperidad y el trabajo. El Kama, que son los deseos y las pasiones. Y el Moksha, que es la liberación, libertad de las pasiones y del ciclo de muerte y renacimiento. Esto es la religión hinduista, ¿no? Todas ellas en conjunto tienen estas creencias principales. Y a eso se le suma el karma, como acción, intención y consecuencias. Y algunos lo ven como el destino que tiene cada persona. Y el samsara, que es el ciclo de muerte y renacimiento. Recuerden que estas religiones hinduistas consideran que la persona muere y renace, reencarna en otra forma muchas veces. Buenos días. Hoy vamos a continuar con los galardonados con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina 1908. Estamos atrás en el tiempo, ¿no? Pero es importante porque son descubrimientos que tienen aún una vigencia extraordinaria. Hablamos en el programa anterior de Ilya Mechnikov, ¿recuerdan? El ruso de origen moldavo y rumano, etcétera, que elaboró la teoría de la inmunidad celular. Bueno, pues hoy vamos a hablar de otra persona que elaboró la base, otra base complementaria de la inmunología moderna, de Paul Ehrlich. Y, dato curioso, Mechnikov tenía cierta raíz hebrea, judía, y Ehrlich era judío, era una familia judía. Ehrlich nació en el antiguo imperio alemán en un área que se llamaba Silesia. Esa área de Silesia pertenece actualmente a Polonia en todas estas redistribuciones que se han hecho en Europa a través de las guerras mundiales, y era miembro de la comunidad judía local. El padre no tenía nada que ver con la medicina, el padre era destilador de licores y además de eso colectaba la lotería imperial, o sea, trabajaba recogiendo dinero, vendiendo billetes, pudiéramos decir, como decimos los cubanos actualmente, ¿no? Pero él trabajaba como colector de la lotería imperial y era el líder de la pequeña comunidad judía que había en esa área. Ehrlich estudió en su lugar local, estudió en el área esta de Silesia y después fue para Breslau a hacer la secundaria básica. Dato curioso, estando en la secundaria básica conoció a Albert Neisser, alemán también, y no les dice nada ese nombre. Neisseria fue el descubridor de la Neisseria, el microorganismo que causa la gonorrea, pero además que pertenece a la misma familia de otras enfermedades. Bien, de unas enfermedades respiratorias y también de enfermedades meningias. Por tanto, la Neisseria, ese microorganismo lo descubrió precisamente Albert Neisser, que conoció a Ehrlich durante su etapa de secundaria básica. Ehrlich era primo de Carl Weiger. Carl Weiger era un patólogo alemán destacado en su época y tenía algo que era un aparato muy novedoso, ¿no? Un micrótomo. Un micrótomo, ahora decimos, bueno, un micrótomo es tan novedoso, en aquella época sí. ¿Y qué hacía Weiger con el micrótomo? Hacía cortes de tejidos y los observaba en microscopio. Y Ehrlich quedó fascinado. Ehrlich dijo, pero ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa más interesante? Estamos viendo un mundo diferente. Estaba viendo cortes de tejido que estaban siendo teñidos con diferentes colorantes y presentados a microscopio. Para él eso es una cosa fascinante. Eso hizo que se inclinara hacia la medicina. Se inclinó hacia la medicina porque vio a Weiger, su primo, que estaba haciendo estos experimentos.
Estudió en varias universidades alemanas, se graduó en 1882 en Leipzig y comenzó a trabajar en Berlín. ¿En qué hospital? El Hospital de la Charité, un hospital que para mí tiene recuerdos agradables porque estuve en ese hospital. Y ese es el hospital también de Koch y de muchas otras personalidades. Ahí estudiaron y trabajaron muchos médicos famosos alemanes. Y ahí era un hospital que es un hospital que se mantiene. Actualmente es el hospital universitario más grande de Europa. Fíjense, no es un hospitalito, es un hospital enorme. Fue asistente ahí de Theodor Friedrich. ¿Quién era Theodor Friedrich? El fundador de la medicina clínica experimental. Un individuo que le enseñó a experimentar, a investigar. Y entonces también esto, junto con lo que ya le había enseñado Weigel, que era su primo, él se fue inclinando hacia investigaciones de diferentes tipos. Después de haber completado su habilitación en la Charité, o sea, ya estaba terminantemente graduado, aquí enfermó de tuberculosis. Dicen que fue por una contaminación laboratorial. Eso es un poquito dudoso, pero bueno, se enfermó de tuberculosis y ¿qué hizo? Fue a viajar fuera de Europa hacia climas más cálidos. Fundamentalmente estuvo por Egipto y algunos otros países de la cuenca del Mediterráneo. Regresó a Berlín y entonces se estableció como médico privado. Creó un pequeño laboratorio y empezó a trabajar por su cuenta. Pero Robert Koch en 1891 lo llama y le dice: Ehrlich, ven para acá, trabaja conmigo en mi equipo en el Instituto de Enfermedades Infecciosas. Y él dice: voy contigo. Aceptó. Este instituto se había fundado un poquito antes, pero después de esto, en 1896, Ehrlich consigue crear dentro del instituto un nuevo instituto que estaba dentro del Instituto de Investigaciones Infecciosas que dirigía Koch, pero entonces él crea el Instituto de Investigaciones del Suero y Pruebas, un instituto que era muy novedoso, lo que estaba haciendo ahí era muy novedoso y ya se había estimulado mucho con las investigaciones anteriormente, como yo decía, y bueno, se dedicó a esta vía. En el 1899, el instituto es trasladado para Frankfurt del Main y entonces él va para allá también, pero el instituto cambia el nombre, se llama Instituto de Tratamiento Experimental. Ya es un poquito más investigativo. En 1904 fue nombrado profesor honorario de la Universidad de Göttingen, una universidad prestigiosa en Alemania, y en el 1906 director de una institución de investigaciones privadas. Una carrera importante. Y aquí, en 1909, en una serie de investigaciones que realizó, descubrió el primer medicamento antimicrobiano conocido en la historia. No es la penicilina. La penicilina no fue descubierta por Ehrlich, eso todos lo sabemos. Fue el neosalvarsan, un compuesto que trataba la sífilis, se utilizaba para tratar la sífilis y tuvo cierto éxito. Con el neosalvarsan las personas curaban de sífilis, pero creaba una serie de problemas porque era un medicamento muy tóxico. Y entonces, por un lado mejoraba, por otro lado empeoraba. Estaba compuesto básicamente de mercurio. Y este instituto donde trabajaba Ehrlich fue nombrado, recibió su nombre en 1945. Se llama actualmente Instituto Paul Ehrlich, instituto importante. Él falleció el 20 de agosto de 1915. ¿Y dónde lo enterraron? En el cementerio judío de Frankfurt. Él estaba trabajando en Frankfurt, viviendo en Frankfurt, lo enterraron en Frankfurt, pero en el cementerio judío. Porque en Alemania existen cementerios, bueno, en Alemania no, en casi todos los países del mundo existen cementerios dedicados por religiones, este cementerio de tal religión, el otro de tal otra religión, etcétera, etcétera, etcétera. Ehrlich fue un investigador con muchos resultados positivos. Además de haber creado aquel antimicrobiano, el neosalvarsan, que tuvo una vida efímera, porque al aparecer la penicilina es muy efectiva contra la sífilis, bueno, el neosalvarsan quedó eliminado aproximadamente unos 15 o 20 años después de haber sido creado por él. Además del neosalvarsan, él elaboró una teoría que se llama teoría de la bala mágica. ¿En qué consiste esta teoría de la bala mágica? Bueno, Ehrlich planteaba, para el tratamiento de las enfermedades infecciosas, debe buscarse un medicamento que actúe solamente sobre el microorganismo causante de la infección, no sobre otros, porque el organismo tiene microorganismos que viven en él y que necesitamos para producir alguna sustancia. Entonces él decía, debemos buscar un antibiótico, un medicamento, todavía no se llamaba antibiótico, un medicamento que actúe directamente sobre el microorganismo causante de la infección y no sobre los demás. Y que además de eso, pues no afecte otras partes del cuerpo. Bueno, todavía estamos buscando balas mágicas. Ya hay antibióticos muy específicos para determinados tipos de microorganismos, pero así una bala mágica, como decía Ehrlich, bueno, eso es más teoría que práctica. La contribución más importante de Ehrlich es la teoría de la inmunidad de la cadena lateral. Es un poco así extraño, ¿eh? ¿Qué decía él?
Existen células inmunes que tienen cadenas laterales de proteínas en su superficie y que estas cadenas de proteínas identifican a microorganismos. Ellos tienen receptores, se combinan con toxinas de microorganismos, con partes de microorganismos, los identifican y entonces liberan estas cadenas laterales para que vayan a actuar fuera de la célula sobre partes diferentes del microorganismo. No era exactamente así, no es exactamente así, pero esta teoría de las cadenas laterales engloba dos aspectos muy importantes. El primero de ellos es la existencia de receptores para partes de los microorganismos en las células inmunológicas. Receptores de diferentes tipos de toxinas, de partes, de componentes, de los microorganismos. Y la segunda parte es que esas cadenas laterales que él hablaba, que se liberaban de la célula, no son más que los anticuerpos. Entonces él decía, estas cadenas laterales se liberan y van a unirse con parte de las bacterias y las matan, las destruyen. Es una teoría que fue la base, repito esto, ¿no? La teoría actualmente esa es bueno, pues se ha demostrado que es una base muy importante, pero que es mucho más complejo, mucho más elaborado que lo que decía Ehrlich. Pero fue la primera persona que lo dijo. Las cadenas laterales son específicas para combinarse con determinadas partes de los microorganismos o con toxinas de los microorganismos. Por tanto, Ehrlich creó la base de la teoría de la inmunidad. ¿Cuál tipo de inmunidad? Bueno, aquí podemos hablar de la inmunidad humoral, o sea, liberación de cadenas laterales de anticuerpos para que actúen en diferentes partes contra los microorganismos. Pero también para liberar estas cadenas laterales, la célula inmunológica tiene que estar expuesta ¿a quién? Expuesta a la toxina o al microorganismo, a partes del microorganismo. Por tanto, tiene que adaptarse y es la base de la teoría de la inmunidad específica o inmunidad adaptativa, como se llama hoy en día. Así que él elaboró dos teorías muy importantes, la teoría de la inmunidad humoral y la teoría de la inmunidad adaptativa. La elaboró, repito, en embrión. Pasaron muchos años y todavía hoy en día, bueno, pues ya no es lo que decía Ehrlich, no es como lo decía Ehrlich, es lo que decía Ehrlich en esencia, pero no es como lo decía Ehrlich. Pero dentro de 20 años yo no sé cómo lo van a decir, porque las investigaciones avanzan y bueno, puede ser muy diferente a como es hoy en día. Ehrlich investigó determinados colorantes, ya dije que se fascinó con la histología. Bueno, pues investigó colorantes, vio efectos, tinciones histológicas y descubrió una nueva célula. La célula cebada o mastocitos. Los mastocitos lo descubrió Ehrlich. Bueno, pues antes de Ehrlich se diferenciaban las células de sangre en células rojas y células blancas. Leuco, blanco, leucocitos, células blancas. Eritro, rojo, citocélulas, células rojas. Pero entonces él descubrió la célula cebada, el mastocito. Y el mastocito empezó a dar ya una connotación un poco diferente. Hay una célula aquí que tiene sus características. Y entonces empezó a investigar las demás células de la sangre y descubrió que los leucocitos no eran todos iguales, que había leucocitos con unos núcleos con muchas formas, los polimorfos nucleares, o sea, muchos, morfos formas y nucleares de núcleos. Leucocitos con núcleos de diferentes formas y otros que tenían un núcleo redondo, normal. Y entonces estos fueron los linfocitos. Separó linfocitos de polimorfos nucleares. Dentro de los polimorfos nucleares descubrió que tenían gránulos en su interior y que estos gránulos eran de diferentes colores. Y entonces estableció que de acuerdo con el color que se teñían estos gránulos, pues entonces se diferenciaban los polimorfos nucleares, leucocitos polimorfos nucleares en tres grupos: los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. No contento con esto, pues empezó a investigar también los glóbulos rojos y descubrió que algunas células rojas tenían núcleo, que eso no se había visto hasta ese momento. Y entonces descubrió también que había diferentes tipos de células rojas, que algunas podían estar en la sangre, y describió todo un gran grupo de células rojas, entre ellas los normoblastos, que son los eritrocitos normales, entre ellas los megaloblastos, que son los eritrocitos que tienen un tamaño aumentado. También descubrió los poliquiloblastos, que son también una serie de leucocitos que tienen formas como espículas. Y todos estos descubrimientos de la morfología de los glóbulos rojos, morfología de los glóbulos rojos, pues entonces sentó base también para estudio de las anemias. No solamente elaboró teoría de inmunidad, descubrió la diferencia entre distintos tipos de leucocitos y descubrió también que las células rojas tenían formas diferentes y que se relacionaban con enfermedades diferentes. Descubrió también un reactivo que aún se llama reactivo de Ehrlich, que se utiliza en la orina de personas con diarrea y puede entonces decirse si sufre infección por fiebre tifoidea u otras, o sea, detecta algunas sustancias derivadas de la fiebre tifoidea en la orina de los pacientes.
Yo nunca lo he usado, pero bueno, sé que todavía se mantiene en algunos lugares, sobre todo en Europa y Alemania, se mantiene utilizándose. Caso que dé positivo, tiene una fiebre tifoidea; si da negativo, no es una fiebre tifoidea, es una diarrea de otro tipo. Combinó conocimientos de medicina, histología y química. Antiguamente un histólogo era un histólogo, un químico un químico, un médico un médico. Bueno, pues él combinó todo esto. Y por eso algunos de sus contemporáneos no entendían de qué él hablaba. Eso pasa cuando usted empieza a hablar de varias disciplinas que se mezclan. El que solo conoce una de esas disciplinas, pues entonces se queda un poco fuera del conocimiento, no entiende bien de qué se está hablando. Y eso le pasó a Ehrlich con muchos de sus contemporáneos. Investigó con ratones, le administró dosis bajas de ricino y logró inmunizarlos poco a poco, dándole ricino en dosis bajas. Consiguió que los ratones, cuando le daba después una dosis alta, pues no presentaban reacción al ricino, inmunidad. Experimentó también con algunos ratones sometiéndolos a la viruela, a sífilis, y demostró que las crías eran inmunes si la madre era inmunizada. Él le administraba a la madre el virus de la viruela, le administraba a la madre la espiroqueta de sífilis, y entonces los hijos, los ratoncitos hijos, nacían inmunizados. Y entonces él dijo, bueno, pues hay una inmunidad que se transmite de la madre al hijo contra determinadas enfermedades. Si el inmunizado era solo el padre, no se transmitía. Y entonces, ¿qué demostraba esto? Que la inmunidad se transmitía. La inmunidad de este tipo, adquirida en esta exposición previa, se transmitía de madre a hijo. Y por tanto no estaba en la célula reproductora, estaba en el paso de sangre por la placenta. Muy interesante. Él planteó que se adquiría más bien por una circulación pulmonar de la madre, es lo que él planteaba, porque todavía no conocía bien, no se conocía cómo era la circulación placentaria, pero la base fue la transmisión placentaria. También dijo que la lactancia es una vía de transmisión también de la inmunidad, y es cierto, pasan anticuerpos. IgG, recuerden eso, el IgG es el que penetra por la placenta y es el que también sale por la leche materna. Fue el primero en plantear la existencia de mecanismos de autoinmunidad para proteger los tejidos, y esto fue un avance enorme. O sea, nuestro organismo tiene mecanismos para defendernos y para no atacar nuestros tejidos. Se llama autoinmunidad, desarrollada por el organismo, está muy conocido hoy en día. Ernst Witebski, un alumno de Ehrlich, demostró que existían enfermedades causadas por mecanismos autoinmunes basándose en las teorías de Ehrlich. Trabajó con von Behring, a sugerencia de Robert Koch, y descubrieron el suero antidifteria. Pero tuvieron discrepancia y por eso no aparece Ehrlich en el descubrimiento del suero antidifteria. Von Behring es el individuo que descubrió el suero contra la difteria, pero habían trabajado juntos. Investigó acerca del tratamiento del cáncer, cultivó células malignas, investigó la administración de colorantes a animales vivos y cómo se distribuían por diferentes tejidos. Le suministraba un colorante de tejido, después dejaba pasar un tiempito, mataba el animal y examinaba, bueno, este colorante tiene afinidad por tal tejido, por otro tejido. Y observó también que el azul de metileno mataba algunas bacterias y algunos parásitos. En 1908, lo dijimos al inicio, recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina con Ilya Mechnikov. Y su descubrimiento se complementan, los de los dos. Las dos teorías elaboradas por ellos, o las dos teorías de Ehrlich precisamente, porque Ehrlich elaboró la teoría de inmunidad adquirida, pero también elaboró la teoría de inmunidad humoral. Ellas se complementan con la teoría de la inmunidad no específica de Miasnikov y la teoría de la inmunidad celular de Miasnikov también. Son las bases actuales de la inmunología moderna. Los descubrimientos de Ehrlich en relación con el tamaño de los glóbulos rojos, la base de la clasificación de las anemias. Todos oímos hablar de anemias macrocíticas con glóbulos rojos grandes, normocíticas con glóbulos rojos de tamaño normal y microcíticas con glóbulos pequeños. ¿Cómo se descubrió eso? Porque Ehrlich descubrió que existían glóbulos rojos de tamaño y de formas diferentes. Otro descubrimiento importante en él, y descubrió, ya lo repetimos ahorita, pero vamos a decir por qué es importante, descubrir mastocitos. El mastocito es una célula sumamente importante en la respuesta inmune, sobre todo en la respuesta inmune alérgica mediada por inmunoglobulina E, porque él responde a la acción de la inmunoglobulina E, y es el caso que una inmunoglobulina se combina con un receptor de superficie y hace que el mastocito libere, que libera histamina, 5-hidroxitriptamina y muchas otras sustancias más. Y eso fue descubierto por Ehrlich, el mastocito. Y lo más importante de todo fue el descubrimiento de los anticuerpos y que la inmunidad tiene que adaptarse, una parte de la inmunidad tiene que adaptarse para responder adecuadamente. El paso también de inmunidad del madre al feto tiene una relevancia enorme. Fíjense, todos esos descubrimientos de Ehrlich que hemos mencionado actualmente tienen una gran importancia. Por tanto, la trascendencia de los descubrimientos de Ehrlich
llega hasta nuestros días, sin discusión ninguna, llega hasta nuestros días. Conocimientos que ahora vemos como algo muy común, muy corriente, tiene detrás de ellos un trabajo investigativo muy duro. Y estos de los que hemos hablado hoy son ejemplos de ellos. Como el celular hoy en día, hay muchas personas que no saben manejar un celular porque la era de ellos no era de celular, pero un niño de 12, 13 años, ¿qué niño de 12, 13 años en el mundo? En el mundo con cierta posibilidad económica, vamos a decir así también, no sabe manejar un celular. Pues esto que nos parece muy común hoy en día, los tipos de inmunidad, etcétera, 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 las divisiones de hacerlo, todo eso tiene poco más de 100 años de descubierto. Y lo descubrió por él. Bueno, hasta el próximo programa, mis amigos. Nos vemos.